caído Babilonia, Daniel 5. Pocas veces nosotros miramos Daniel 5 como parte de las profecías que anuncian la caída de Babilonia. Generalmente, cuando estudiamos en Apocalipsis la caída de Babilonia, lo vinculamos con las profecías de Isaías 13, de Jeremías 52, que anuncian la caída de Babilonia, pero este capítulo como que lo pasamos por alto y perdemos muchas cosas que nos ayudan a entender el Apocalipsis y la Babilonia del Apocalipsis. Esta caída de Babilonia también ayuda a entender el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Ustedes van a ver que hay algunos paralelos allí, intencionales incluso. Bueno, este capítulo lo conocemos más por la mano que escribió en la pared. ¿Se acuerdan ustedes? La mano que escribe en la pared, Mene Mene Tekel Uparsin. Vamos a ver la estructura literaria de Daniel 5 y bueno, como le había mencionado, yo en mi edición anterior de las 2 ediciones de Daniel puse la estructura de David Dorsey, pero la verdad es que analizándola detenida y fríamente me doy cuenta que no es la mejor, es un poco, digamos, como forzada, y yo traté de buscar una estructura literaria que tuviera más concordancia con el texto bíblico mismo y con las divisiones naturales que se dan dentro del texto. Entonces, habla de la caída de Babilonia el capítulo, y tenemos esta estructura. Los 4 primeros versículos describen el ambiente de la fiesta del rey. Los últimos 2 versículos describen el ambiente de la muerte del rey, ¿sí? Un contraste, el rey en fiesta y acá el rey muere. Después tenemos la letra B. Los magos fracasan porque no pueden interpretar el sueño, perdón, la escritura en la pared, y al mismo tiempo la oferta que el rey les hace de los 3 presentes, ¿se recuerdan ustedes? Un collar de oro, una túnica de color rojo y al mismo tiempo ser nombrado el tercer señor en el reino, ellos se lo pierden, no son recompensados. Y la letra B', que sería los versículos 24 al 29, nos muestra el contraste de aquello, porque Daniel sí puede leer la escritura, o sea, él tiene éxito en este aspecto, lo descifra, y al mismo tiempo, aunque él había rechazado la recompensa, él es recompensado finalmente por Belsasar y recibe la túnica escarlata, recibe también el collar de oro y recibe también el puesto del tercer señor en el reino. Después la letra C, hay un discurso que es el discurso, en realidad todo el centro podríamos decir que son 3 discursos. La letra C es el discurso de la reina, donde la reina aparece abruptamente y evoca la experiencia de Nabucodonosor. En los días de tu padre, Nabucodonosor, el único que pudo interpretar fue Daniel, y le menciona también la experiencia del rey. Eso está en los versículos 10 al 12. Eso es un paralelo con los versículos 17 al 23, donde está el discurso de Daniel, donde otra vez Daniel invoca a Nabucodonosor y al igual que la reina, amonesta al rey, ¿verdad? Lo reprende. La reina se muestra con autoridad y reprende al rey por su actitud y le pone como ejemplo a Nabucodonosor. Y Daniel también, ¿verdad? Habla con autoridad, reprende al rey por su actitud y le pone como ejemplo a Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor, su experiencia está en el capítulo anterior, en el 4. Y aunque seguramente pasó tiempo, y de hecho pasó porque no sabemos en qué fecha le ocurrió de su vida, pero Belsasar reinó 23 años después de la muerte de Nabucodonosor. Por lo tanto, ya había pasado bastante tiempo. O más bien este episodio ocurrió 23 años después de la muerte de Nabucodonosor. Así que podríamos decir que más o menos pasarían unos 30 años desde aquel incidente, pero a pesar de eso, Daniel junta los 2 capítulos y la reina evoca ese evento y Daniel lo vuelve a mencionar. Ahora,
si ustedes se acuerdan cómo termina el capítulo 4 termina cuando el rey Nabucodonosor reconoció, eh, reconoció que Dios era el soberano y de que Dios exalta a los humildes y Dios humilla a los arrogantes. Y aquí tenemos un rey arrogante que es finalmente humillado. Y en el centro tenemos el discurso de Belsasar, es del rey Belsasar ante el otro Belsasar que es Daniel, donde le dice que solo él puede resolver su problema. Solo Daniel puede interpretar el sueño. Ese sería el centro. Vamos a avanzar. ¿Por qué había un banquete? Una pregunta, ¿verdad? ¿De qué se trataba ese banquete donde invita a 1000 de sus príncipes? Y para que tengamos el contexto, leamos el capítulo 5, 1 al 4. Hoy en nuestro lector el hermano Vargas. A ver, capítulo 5, 1 al 4. Bien, dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora... Hasta ahí, hasta ahí. Sí, se dan cuenta que ahí tenemos una sección completa porque luego comienza la escena de la mano que aparece y que escribe en la pared. Pero esos 4 primeros versículos nos cuentan el incidente. Dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete. Y la introducción del rey es abrupta porque primera vez que se habla del rey Belsasar en Daniel. No se lo presenta, no dice de quién era hijo, no dice cuánto tiempo llevaba reinando, no nos dice nada, simplemente dice el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Cuando dice y en la presencia de ellos bebía vino, es una forma de decir que el rey estaba comportándose en forma indigna. No era propio de un rey beber delante de un inferior, pero en presencia de la multitud de los príncipes, de las esposas y de las concubinas, él se puso a beber. Tampoco era común hacer una fiesta, un banquete, invitando a las esposas y a las concubinas. Entonces, esta fiesta es un poco inusual. También nos dice allí que con el gusto del vino, el rey mandó que trajeran los vasos de oro que Nabucodonosor había traído. Allí vemos que ya desde los primeros versículos se evoca a Nabucodonosor. Y dice que una vez que trajeron los vasos de vino, ellos bebieron vino en esos vasos, se embriagaron con ellos, pero además dieron alabanza a los dioses de Babilonia. Y menciona allí en el versículo 4 que eran dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel no nos dice qué celebraban, a qué se refiere la ocasión, pero hay varias teorías. Yo voy a ponerle aquí algunas propuestas. Por ejemplo, algunos dicen que podría estar celebrando su 10º año de reinado en el trono, porque de acuerdo a los datos que se han encontrado, la historia de Belsasar se ha reconstruido como un rompecabezas, pero aún no está claro, digamos, en qué año él comenzó a reinar. Una posibilidad es que él lleve 10 años y otra es que lleve 13 años. Entonces, si fuera esa la posibilidad, en base a algunos documentos arqueológicos, podría ser que él esté celebrando los 10 años de reinado. Otra propuesta es la número 2, puesto que su padre había sido derrotado por Ciro, porque
en ese momento en que el rey estaba en esa fiesta, estaba en guerra contra los persas. Y la historia, a través de Heródoto y Jenofonte, nos dice que la batalla se estaba dando fuera de los muros de Babilonia. Y como el rey Nabonido, el padre, vivía en Tema, una ciudad de Arabia Saudita, hace ya más de una década, él había dejado a cargo del trono a su hijo. Entonces, cuando se enteró que Ciro vino a conquistar Babilonia, fue su padre el que vino con los ejércitos a pelear contra Ciro. Pero Ciro derrotó a Nabonido. Y Nabonido huyó y posteriormente fue también asesinado, pero el hecho de que haya sido derrotado como el rey de Babilonia, algunos piensan que él estaba celebrando que él ahora era verdaderamente el primero en el reino, porque recuerden que él era el segundo de a bordo, era el virrey. Sin embargo, en el texto uno ve que él sabe o todavía reconoce que es el segundo, porque cuando ofrece la recompensa, ofrece entregar el tercer puesto en el reino. ¿Mm? Bueno, la tercera interpretación de algunos es que podría ser una ceremonia de consagración del palacio, que explicaría la presencia de todos los dioses. Es como que esté consagrando el palacio y por eso trajo todos los dioses. No es muy lógica para mí. La 4 dice podría ser la fiesta de Año Nuevo, que en las crónicas de Nabonido dice que se celebró el año cuando Ciro tomó la ciudad. La fecha en que cayó Babilonia, gracias a los descubrimientos que se tienen y a los historiadores, fue el día 16 del mes de Tachiru, que equivale a Tishti del calendario hebreo. Eso sería el séptimo mes del año 539 a.C. El séptimo mes en el año 16, en el día 16. Y nosotros sabemos que también para los hebreos el año nuevo comenzaba en el mes séptimo. Entonces, algunos dicen que podría ser la fiesta de Año Nuevo. Hay otra interpretación, la número 5. Esta es de algunos rabinos judíos. Dicen que Belsasar había calculado mal los 70 años de la profecía de Jeremías, asumiendo que Belsasar conocía el libro de Jeremías. Y entonces él pensó que ya se habían cumplido los 70 años y por eso profanó los vasos de Jehová, porque había probado su inutilidad en anunciar el futuro. Él entonces, al ver que pasaron los 70 años, porque calculó mal, dijo: la profecía bíblica del Dios de los hebreos no se cumplió. Entonces se atrevió a profanar los vasos, ¿verdad?, que representaban el Dios de los judíos y el templo de los judíos, que también es como bien difícil tiene bastante imaginación, no hay evidencia misma que lo diga. La verdad es que cualquiera de estas podría ser, o quizá un par de ellas sumadas, podría haber sido incluso el cumpleaños del rey, no sabemos, ¿verdad?, el motivo de la fiesta. Ahora, ¿por qué estaban todos los dioses de oro, plata, bronce, madera, piedra? Se encontró en las crónicas escritas por Nabonido, el padre de Belsasar, que antes que los ejércitos de Ciro llegaran a Babilonia, Nabonido quitó casi todos los dioses de las ciudades alrededor de Babilonia, de oro, plata, bronce, etc., y los colocó en el palacio de Babilonia, con el fin de que todos los dioses protegieran a Babilonia de la guerra que se avecinaba. Entonces era una forma de colocar a los dioses allí como protectores del imperio. Pero vemos que todos los dioses de Babilonia fueron inútiles ante el designio divino de la caída de Babilonia esa noche. Bueno, justamente Babilonia caerá en un momento de celebración y en un momento en que Babilonia estará embriagada. Me refiero a la Babilonia del Apocalipsis, embriagada, ¿verdad? Y habrá embriagado también los reyes de la tierra. Vamos a avanzar.
¿Quién es Belsasar y Darío Olmedo? Ustedes ven que aquí se introducen en este capítulo varios personajes nuevos y no se nos dice mucho de ellos. Se introduce a Belsasar, pero hasta el capítulo 4 solamente nos había hablado de Nabucodonosor. También acá se introduce a Darío Olmedo, que recibe el reino. Quizá podríamos leer los últimos dos versículos, hermano Luis, capítulo 4, versículos 30 y 31. Perdón, capítulo 5, 30 y 31. Y 31 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ya. Entonces aquí ustedes ven que esa misma noche en que él estaba celebrando, el rey fue muerto y Darío de Media tomó el reino. Y nos dice que este Darío tenía 62 años cuando tomó el reino. Esto es extraño porque de ningún rey nos dice la edad. En el capítulo 1 dice el tercer año de Joacín, rey de Judá, pero no nos dice qué edad tenía. También habla varias veces de Nabucodonosor, el año segundo de Nabucodonosor, en distintas ocasiones de la vida de Nabucodonosor, pero nunca nos dice la edad. Y acá menciona a Belsasar, pero tampoco nos dice la edad. Y Ciro también, a Ciro lo menciona, ¿verdad? En el capítulo 10, pero tampoco nos dice la edad. Pero aquí nos dice la edad de Darío Olmedo. Y después más adelante en el capítulo 9, fíjense el 9.1. A ver, léalo, hermano Luis. 9.1 dice, en el año primero, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ya. Entonces allí nos dice otro dato más de Darío Olmedo. Nos dice que era hijo de Asuero. O sea, de Darío tenemos el nombre, tenemos la nacionalidad, era Medo, tenemos el nombre del padre, Asuero, y tenemos también la edad a la que comienza a reinar, 62 años. Nos da más datos de Darío que de cualquier otro rey en todo el libro, a pesar de que Darío todavía no lo redescubre la historia. No lo tenemos en la historia todavía, pero Daniel nos da más antecedentes que del mismo rey Nabucodonosor. Vamos a decir algo más de Darío enseguida. Primero vamos a mencionar a Belsasar y Darío, con los que termina el relato. Bueno, hasta fines del siglo XIX no existía ninguna fuente histórica que mencionara a Belsasar. Entonces los críticos aprovechaban esa ocasión para decir que Daniel seguramente era un fraude, no era un libro histórico, el personaje no había vivido en el tiempo de Babilonia, sino muchos siglos después, y que él había inventado esta historia, que los nombres de los reyes eran ficticios, porque no había evidencia de la existencia de un Belsasar, ni la existencia de un Darío. Pero ya a fines del siglo XIX se encontró un primer documento arqueológico que mencionaba a un hijo de Nabonido llamado Belsasar, pero no decía que era rey. Y fue en el siglo XX recién cuando se encontró en los primeros indicios que mencionaban a Belsasar como el rey de Babilonia, a quien dejó a cargo del reino Nabonido, su padre. Dentro de ellos está el cilindro de Nabonido, está escrito con escritura cuneiforme. Se encontró el cilindro de Ciro y se encontraron las crónicas de Nabonido, que son varias tabletas. Aquí yo puse una foto como ejemplo, y hay 37 escritos arqueológicos desenterrados que mencionan a Belsasar, y varios de ellos mencionan que él fue rey en Babilonia. Por ejemplo, de esta tableta que está acá, yo extraje un pedacito y lo coloqué acá, miren, en el siguiente. Así dice: confió, está hablando de Nabonido, confió el campamento a su hijo mayor,
el primogénito, puso a sus órdenes sus tropas dispersas por el país, dejó todo en funcionamiento, le confió el reinado y él mismo partió para hacer un largo viaje. Esas son las líneas, por acá está 18 al 21 de esta tablilla. Y por supuesto hay muchos más detalles, se ha podido reconstruir la vida de Nabonido desde cero, porque como digo, los historiadores no habían dicho nada de él. Según los historiadores griegos, incluso Heródoto, Jenofonte, que ellos viajaron a Babilonia, ellos vivieron en el tiempo del imperio medo-persa, el imperio que vino después de Babilonia, cuando Babilonia todavía estaba en pie. Entonces ellos describen los muros, los jardines colgantes, y cuentan la historia de primera fuente, y ellos nos dicen que la noche que cayó Babilonia fue Ciro que derrotó a Nabonido. El rey de Persia era Ciro, el rey de Babilonia Nabonido. Pero Daniel dice que el rey de Persia o el rey de Medo-Persia fue Darío y el rey de Babilonia era Belsasar. Entonces Daniel era el único que decía una versión distinta. Sin embargo, ahora, con todos estos documentos arqueológicos, ¿verdad? Los que mencioné anteriormente y muchos más, vemos que el relato de Daniel es verídico. Por lo menos de Belsasar hemos encontrado más que suficiente evidencia. Incluso los teólogos más incrédulos ya no cuestionan ese punto y aceptan la historicidad de Belsasar. Y es interesante que 3 veces en el capítulo 5 de Daniel, en el versículo 7, 16 y 29, el rey está ofreciendo que el que le adivina la escritura lo convertirá en tercer señor del reino. Y esto solamente se entiende ahora que sabemos que él era el segundo en el reino, que el primer rey era Nabonido. Nabonido, claro. Y ustedes recuerden que Faraón en Egipto, cuando tenía también una incertidumbre con el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, él ofreció que el que le interpretara el sueño lo haría el segundo señor en el reino. Entonces allí en ese caso, él podía ofrecer el segundo lugar, pero Belsasar, lo máximo que podía ofrecer era el tercer lugar en el reino. Ahora, respecto a Darío el Medo, hay varias posibles interpretaciones. Yo coloco 4 acá. Una es que podría ser Ugbaru. En algunas versiones se le llama Gubaru, en griego se le llama Gobrias, pero también Gobrias y Gubaru es un gobernador posterior, de un tiempo posterior a Ciro y Darío. Pero hay un Ugbaru, que es el general de Ciro en el tiempo cuando tomó Babilonia, y los historiadores mencionan que Ugbaru fue el general que tomó Babilonia aquella noche, y también dice la historia que tenemos de los griegos, que Ugbaru mató a Belsasar, aunque no diga Belsasar, pero dice al hijo de Nabonido. Entonces, este hombre era general de Ciro, él tomó Babilonia, él mató al rey de Babilonia. Y posiblemente Darío pueda ser otro título, otro nombre de Ugbaru. Recordemos que los reyes muchas veces asumían un nombre distinto cuando ocupaban el trono, que esa costumbre se conserva todavía en el papado. Ustedes ven que el papa, ¿cómo se llamaba Francisco antes? Bergoglio, pero era otro nombre. Bueno, era otro nombre, pero él ahora se llama Francisco. Y también tenemos que Juan Pablo II se llamaba Carol Wojtyła. El Papa Benedicto XVI se llamaba Ratzinger el apellido, pero se me olvida el nombre de él. Pero tienen un nombre distinto, y una vez que asumen el trono, ellos pasan a llamarse, ¿verdad?, con un nombre diferente. Lo mismo Gedidías, el hijo de David, una vez que ocupa el trono se llama Salomón, pero no era su nombre. Y así tenemos muchos ejemplos. Entonces algunos dicen posiblemente Ugbaru, el general de Ciro que tomó Babilonia y mató a Belsasar,
recibió el nombre de Darío una vez que ocupó el trono. Y sabemos también por la historia que el rey Ciro no acostumbraba a nombrarse rey en todo lugar, sino que los mismos reyes locales o a uno de sus generales le entregaba los reinos conquistados y lo nombraba rey. Así que es posible esa interpretación. Otros dicen que Darío podría haber sido Siajares II, que era el suegro de Ciro. Y se sabe que Siajares, con los ejércitos medos, también acompañaba a Ciro con los ejércitos persas en las conquistas. Entonces piensan que Siajares fue el que se quedó como rey en Babilonia, mientras Ciro seguía conquistando otras naciones. ¿Mm? Otra posibilidad es que Darío sea un nombre que se le dio a Astiages. Astiages fue el último rey de los medos antes que Ciro tomara el poder. Entonces, otra posibilidad. Y otra posibilidad también, una cuarta, que fue propuesta en el mundo evangélico y ahora varios teólogos adventistas lo creen, es que Darío sería el mismo Ciro. Entonces, Darío sería otro nombre de Ciro. Pero yo, digamos, de todas las posibilidades, la que menos creo, en mi libro doy algunos argumentos para ello y muestro acá a continuación algunos motivos por los cuales me inclino más por la primera, ¿sí? Por esta, de que podría ser Ugbaru, por las siguientes razones. En los 4 capítulos que se menciona Darío el Medo, solo se habla de su primer año de reinado. Solamente se menciona un año de reinado, tanto aquí en el 5 como en el 6, el 9 y el 11. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque Ciro, cuando tomó Babilonia, el año 539, se proclamó el rey de las tierras, podríamos decir el emperador de todo el imperio medo-persa. Pero un año después, en el año 538, él se proclamó rey de Babilonia. O sea, durante todo un año, él no se hizo llamar el rey de Babilonia. Entonces, ¿quién reinó en Babilonia durante el año 539, el primer año del imperio de Ciro? Porque no fue él el que gobernó desde Babilonia, ni tampoco se hizo llamar rey de Babilonia. ¿Por qué adoptó este título un año después? ¿Sí? Esa es una, digamos, una posibilidad. Ahora, donde la Reina Valera traduce, en este caso en el capítulo 6.1, el capítulo 5.31, fíjense cómo traduce el 5.31 la Reina Valera. Dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahí dice, tomó el reino, pero el original dice, recibió el reino. ¿Sí? Entonces, literalmente diría, y Darío de Media recibió el reino siendo de 62 años. Y hay una diferencia, ¿verdad? Porque si él tomó el reino, significa que él es el soberano de los medio persas. Pero si él recibió el reino, entonces daría a entender que el reino lo recibió de otro, alguien que tuviera mayor autoridad. Y en ese caso podría ser que Ciro, como emperador, le entregó el reino de Babilonia a él, mientras él seguía conquistando. Bueno, el verbo kabel, que aparece allí, significa recibir, ¿sí? Claro, no tomar. Ahora en el capítulo 9.1, fíjense, hermano, léame de nuevo el 9.1. Hermano Luis. Dice, 9.1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces dice que él vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el idioma, el capítulo 9 está en hebreo. En hebreo utiliza una forma hebrea que se llama jofal, y significa que es un verbo en voz pasiva y en una forma causativa. O sea, fue hecho ser rey. Literalmente sería así.
yo lo traduje en mi libro, fue hecho rey, pero la intención es causativa, o sea, él fue hecho en voz pasiva, pero también fue causado que fuera rey, se hizo que él fuera rey. Esto da a entender que alguien le entregó el reino. Algunos piensan que como Daniel fue el tercer señor en el reino, y él, digamos, y el primero, Nabonido, había huido y había sido derrotado, el segundo, Belsasar, había muerto esa noche, que el único rey de Babilonia que quedó en ese día fue Daniel, y Daniel le entregó el reino. Entonces algunos piensan que él fue hecho rey porque Daniel legó el reinado a él. Es una posibilidad. Otros dicen que, puesto que Dios es el que pone y quita reyes, dice que él fue hecho rey porque fue Dios el que lo puso en el trono. Que eso, digamos, para mí no quitaría el hecho histórico de que él fue hecho rey también por medio de otro rey humano. Pero esta es la interpretación que pareciera calzar más con las evidencias que hay hasta ahora. Pero por supuesto no podemos ser dogmáticos porque el nombre Darío propiamente tal no aparece en la historia todavía, ¿sí? Aparecen otros Daríos futuros, por ejemplo Darío el persa, que gobernó después de haber vino Ciro, Cambises y Darío. O sea, Darío sería el tercer rey del imperio persa, pero no es, digamos, contemporáneo ni con Ciro, ni con Belsasar, ni con Daniel. ¿Mm? Bien, vamos a ver entonces quién es la reina ahora. La reina está en los versículos 5 al, perdón, 10 al 12. A ver si leemos, hermano Luis. 10 al 12. Ya. 10 al 12. Al 12 dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ya. Entonces acá el relato nos dice que una vez que apareció la mano escribiendo en la pared y el rey quedó atónito y todos los 1000 príncipes que estaban con él y sus mujeres, sus concubinas también, todo el mundo quedó espantado. El rey entonces llama a los sabios para que resuelvan el problema y le lean la escritura, y los sabios no saben dar una respuesta. Hubo más temor todavía porque era algo misterioso. Ellos sabían que esto venía de los dioses en la perspectiva de ellos. Entonces en ese momento de desesperación dice que entró la reina al banquete y le habló al rey y le dijo, ¿verdad?, que en el reino de su padre Nabucodonosor había un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos y él pudo resolver todos los misterios. Y le dice, llámese ahora a Daniel y él te dará la interpretación. La pregunta es, ¿quién es la reina? Lo extraño es que dice que el rey hizo una fiesta para 1000 de sus príncipes y él, sus mujeres y sus concubinas bebían vino y celebraban la fiesta. Pero esta reina no estaba porque ella dice que con el ruido, con lo que pasó, ella entró a la fiesta. No estaba, por lo tanto no puede ser la esposa, la reina, ¿verdad? En este caso la esposa de Belsasar. Y por otro lado, no habla con la sumisión de la reina esposa, porque ella habla con autoridad e incluso dice, llámese ahora a Daniel. Ella está dando una orden y también vemos que hay una palabra de reprensión.
ella no pide permiso para entrar, nos muestra, digamos, la sumisión típica de ese tiempo ante el rey. Como se acuerdan ustedes, la reina Esther, cuando tenía que hablar con el rey, que era el esposo, Asuero, ella tenía temor y ayunaron 3 días antes de que ella entrara, porque si ella entraba sin haber sido llamada, el rey la podía matar. Entonces esta reina entra con toda autoridad, reprende al rey, y se muestra mucho más sabia que el rey en la forma de hablar, y le dice que llame a Daniel. Hay algunas explicaciones, mire. Primero que todo, esta reina conoce a Nabucodonosor, porque le recuerda que en los días de su padre, Nabucodonosor, ocurrió tal suceso y Daniel estuvo allí para interpretar. Y Nabucodonosor había muerto hace 23 años. Entonces esta reina no podría ser la esposa de Belsasar. Podría ser o la madre o la abuela, porque Nabucodonosor, ¿verdad?, vivió en los tiempos de la abuela y la madre. Ahora, la forma de hablar, como dijimos, también refleja mayor madurez y sobriedad que él. Ella habla con autoridad. Si las mujeres y las concubinas estaban y ella entró, entonces se supone que no era, digamos, alguien mayor, no era parte de la fiesta. Ahora, la posibilidad de que sea la abuela, Adad Gupi, vivió 104 años, pero los historiadores dicen que ella había muerto antes de la caída de Babilonia, o sea, no podría ser la abuela. Y la mejor posibilidad, de acuerdo a lo que dice Heródoto, el historiador del siglo V a.C., es que debería ser la reina madre, la madre de Belsasar, llamada Nitocris, ¿sí? Nitocris podría haber sido la reina que entró y le habló con autoridad, porque a pesar de ser el rey, era también su hijo, y como era la madre, ¿verdad?, lo más probable es que ella no estuviera en esa fiesta embriagándose. ¿Mm? Es una posibilidad bastante certera, pero tampoco, digamos, da el nombre. Daniel no le interesa decir estos detalles. Nosotros como occidentales tenemos siempre la curiosidad de identificar a todos los personajes, pero el hecho de que estas circunstancias se puedan deducir nos muestra la veracidad del relato. ¿Mm? Veamos la siguiente. La escritura en la pared. Eso lo tenemos en los versículos, en los primeros, en el versículo 5 en adelante. A ver si leemos el 5. No recuerdo hasta dónde. A ver, veamos. Capítulo 5. ¿Hasta el 9? Ya, leamos hasta el 9. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y demuestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Vamos a dejarlo hasta allí. Ya. Lo que nos interesa, ¿verdad?, es que allí es cuando aparece la mano que escribe en la pared. Fíjense ustedes que hay 3 revelaciones que reciben los reyes de Babilonia. ¿Se acuerdan cuál es la primera revelación? El sueño del capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor de la imagen de metales. Ese sueño solamente le fue mostrado al rey. Y el rey o no lo recordaba o bien no quiso revelarlo. Por lo tanto, la complejidad para los sabios de Babilonia era enorme. Ellos mismos reconocen que no hay hombre sobre la tierra que pueda revelar el misterio del rey. Pero luego, en el capítulo 4, la segunda revelación, que fue el otro sueño del rey del árbol,
Este sueño el rey lo recordaba perfectamente y se los contó en detalles. O sea, había más luz, era más fácil todavía, pero a pesar de eso no pudieron interpretarlo. Y ahora esta revelación es mucho más clara porque ya no es un sueño que tiene el rey, sino que esta revelación es pública. La mano aparece en presencia de los 1000 y dice que escribe en lo encalado de la pared. Si hubiera escrito abajo, tal vez habría que agacharse y mirar las letras, pero no, escribió arriba, en lo alto, donde todos pudieran ver, y delante de la lámpara. O sea, estaba la lámpara que alumbraba, vamos a poner el ejemplo acá, la lámpara, y ahí comenzó a escribir. Entonces nadie podía decir, no, es que yo no veo bien, está medio oscuro. Y también nos decía el profesor de arqueología babilónica en una clase doctoral, que el muro de ese palacio era color blanco. Entonces era como si tuviera una gran pizarra donde escribió allí la mano. Era como muy visible, todos los podían ver, y la escritura, el idioma que escribió fue arameo, que era el idioma oficial de Babilonia. Entonces, si el capítulo 4 era más fácil de interpretar que el 2, el 5 es mucho más fácil de interpretar que el 4. Entonces esto tendrían que haberlo sabido. Sin embargo, nos dice el relato que ninguno de los sabios pudo descifrar la escritura. ¿Por qué motivo? Mire, yo les voy a mostrar acá la primera diapositiva. Estos caracteres, tanto del arameo como del hebreo, son anteriores al hebreo bíblico, de la Biblia moderna que nosotros conocemos, que se adoptó posteriormente. Al parecer, en Babilonia se usaban los caracteres cuadrados que se llaman, y esos caracteres se adoptaron para el hebreo después del exilio de Babilonia. Pero este idioma, o estos caracteres, eran los originales en que se inventó el primer alfabeto. Y en estos caracteres se escribió el Antiguo Testamento originalmente. Entonces es posible que este tipo de caracteres no lo manejaban tanto los sabios babilónicos como los caracteres cuadrados típicos del arameo de ese tiempo. Eso podría haber sido una dificultad. Ahora, acá nosotros vemos las 4 palabras separadas, ¿verdad? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pero en los tiempos bíblicos, generalmente las palabras iban pegadas, de corrido, como si fuera una sola larga palabra. Y estas son todas consonantes, no tenemos vocales, porque las vocales existían solamente pronunciadas, pero no escritas. Entonces, M y N puede ser mano, mene, mina, mono, en fin, podríamos pensar en un montón de palabras. El hecho de que fueran solo consonantes y lo más probable pegadas, y tal vez en estos caracteres antiguos, hizo que la escritura no solamente se pudieran reconocer los caracteres, sino que también requería un conocimiento previo para saber qué vocales le iban a poner a estas consonantes. O sea, el que escribió esta escritura debía estar en consonancia con el intérprete, para que el intérprete supiera cuáles eran las palabras exactas que pudiera tener aquí. Ahora, la forma como la lee Daniel, Mene, Tekel, Uparsin, permiten entenderlas como sustantivos o como verbos. Esa es otra complejidad, que estas mismas palabras, estas mismas letras, depende de las vocales, se pueden leer como sustantivo o como verbo, pero Daniel le da la interpretación de verbo, aunque en forma de participio pasivo, que es una forma verbal sustantival, o sea, es como una mezcla de los dos, que lo vamos a ver enseguida. Pero posiblemente esos fueron los inconvenientes de ellos para poder descifrar de forma precisa el significado de esta escritura. Y vemos que Daniel no interpreta 4 palabras, no traduce 4 palabras, sino que da toda una lectura, ¿verdad? Da toda una explicación de cada palabra. Eso significa que él había recibido una revelación adicional en relación a esto. Pero además de eso, también como ocurrió en el sueño del capítulo 4,
si alguien hubiera podido deducir que esto anunciaba la muerte del rey, tal vez tampoco se hubiera atrevido a interpretarlo, por el hecho de que cuando recibían una mala noticia, los reyes acostumbraban a matar al mensajero. Pero en este caso Daniel era lo suficientemente valiente como para amonestar al rey y decir la interpretación. Nos pasamos. Allí. Bueno, vamos a comenzar a descifrar estas palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. Cuando Daniel interpreta, dice mene significa esto, tekel significa esto, y Pérez significa esto. Entonces, algunos se preguntan, ¿por qué dice Pérez si la tercera palabra es uparsin? Pero la verdad es que la U es la partícula ilativa, es la I para nosotros. Es como decir Pedro, Juan y Diego. Pero en el idioma arameo, esa I, que es una U, se pega en la palabra, no va separada, es parte de esta misma palabra. Y por otro lado, in es la terminación en arameo del plural masculino, o sea, esta palabra está en plural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las consonantes son las mismas. Miren, P, R, S, U, par, sin. Si la llenamos con vocales y le agregamos la terminación del masculino plural, diría uparsin. Pero si esa misma palabra, esas mismas consonantes, aquí me quedó chica la S, pero la idea era haberla hecho grande, si le colocamos E, sería Pérez. Por lo tanto, es la misma palabra, solo que está en plural, pero Daniel cuando la explica en singular. Ahora, si estas palabras se entendieran como sustantivo, nosotros tendríamos que mene es la palabra que se traduce al castellano como mina. La mina, que es una moneda, ¿verdad? Una moneda que era bastante valiosa, era como medio kilo de plata, más o menos. Ese era el valor de esta moneda. Y también se utilizaba para peso, para el peso de una balanza. Cuando yo quería comprar medio kilo de arroz, colocaba la bolsa con arroz en un lado de la balanza y una mina o el mene al otro lado, que era medio kilo de plata, y contrapesaba la balanza. Y representaba la 60ª parte del valor de un talento. El talento, ¿verdad?, era mucho más cantidad de plata o de oro o de otro metal, ¿sí? Pero era, a pesar de ser menos valiosa que un talento, la mina era más valiosa que un shekel hebreo, que es tekel en arameo. Tekel en arameo y shekel en hebreo es la misma moneda. Era la moneda más común, era la moneda oficial, podríamos decir, como acá el peso, en Estados Unidos el dólar, y así. Esta era la moneda más común, pero valía muchas veces menos que una mina. Tekel, que yo le dije que es equivalente al shekel hebreo, eran 10 gramos de peso. Se podía usar para pesar alguna cosa chiquita, comprar una joya, algo así. Pesaba 10 gramos, pero también era una moneda, la moneda corriente, como dije, y era la 50ª o 60ª parte de una mina. Y también se puede traducir como parte, porque era parte de una mina. Y Pérez representa la mitad de una mina. Y como sustantivo puede ser también parte o porción, o incluso las mismas letras, las mismas 3 letras, PRS, es la palabra que se utiliza para persa. Y fíjense que Daniel dice que tu reino ha sido roto, porque significa, como verbo, romper, Pérez, y ha sido dado a los medos y a los persas, usando las mismas letras. Ahora, como verbo, lo tenemos acá, como verbo, mene es el verbo contar, tekel es el verbo pesar, y Pérez es el verbo dividir o partir. Por eso dice tu reino ha sido roto, partido, dividido. Le da el significado verbal y también el significado sustantival.
ha sido dado a los medos y a los persas. Y esto de contar, pesar, dividir, son palabras que aparte del comercio, se utilizan también en el contexto del juicio. El rey ha sido pesado en balanza y fue hallado falto. ¿Mm? O sea, fue juzgado. Es interesante que el mes de Tishri, el séptimo mes del calendario arameo, los babilonios, ustedes saben que inventaron la astronomía y la astrología, y cada mes tenía una constelación, y la constelación del mes de Tishri era la constelación de Libra. Y Libra, no sé si ustedes saben cuál es el signo de Libra. Una balanza, ¿verdad? Una balanza, es el signo de Libra. Entonces, esto es llamativo, ¿cierto? El mes en que ocurrió la muerte y la caída de Babilonia y la muerte del rey, y también las palabras que Dios usa para escribir en la pared. ¿Cómo se llama? Dukan, en su libro dice que si sumamos el peso de la mina, del tekel y del pérez, no alcanzan a ser 1 kilo. O sea, el rey no dio el peso adecuado en la balanza. O sea, pesó muy poco, no alcanzó, ¿verdad? No importa la riqueza, la gloria que tuviera, no fue evaluado en eso, ¿verdad? Sino que su pecado fue un pecado blasfemo, profanó los vasos del templo de Jehová, se embriagó y al mismo tiempo desafió al Dios de los judíos. Esto fue un desafío abierto porque él sabía el origen de los vasos. Él mandó a buscar, no es que descubrió que habían unos vasos guardados, no. Él mandó a buscar, tráiganme los vasos del templo de Jehová que mi padre Nabucodonosor trajo cuando invadió Jerusalén. Él sabía. Y la presencia de las imágenes de dioses de templos derrotados significaba que el Dios de ellos y ellos eran más poderosos que ese Dios. Tenerlo en el templo de Marduk era como tenerlo en custodia, pero usarlo en una forma profana y secular era una forma de desafiar a ese Dios. Entonces cuando él dijo, no me basta tener dioses acá adorándolo, no me basta beber, embriagarme, yo quiero que traigan ahora los vasos del templo de Jehová. Eso fue un desafío abierto contra Dios, fue un pecado a mano alzada. Él profana el templo. Y ya no hay templo, lo único que queda son los vasos, pero los profana. Y esto es el pecado del cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7 y 8 de Daniel. E interesantemente, Daniel dice que el capítulo 7 y el capítulo 8 fueron visiones que recibió en el reinado de Belsasar. Son las únicas otras 2 veces que aparece Belsasar en Daniel. ¿Por qué se le reveló lo del capítulo 7 y lo del capítulo 8 en el reinado de Belsasar? Posiblemente porque Belsasar, su carácter, su desafío a Dios, su actitud profana, es un buen ejemplo para representar la obra del cuerno pequeño que vendrá en el futuro. Vamos a avanzar. Las últimas palabras del rey. Vamos a leerlo primero. Está en el versículo 13 al 16. A ver, capítulo 5, 13 al 16. ¿Lo leemos? Ahí tenemos las últimas palabras del rey. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretación
y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Gracias. Miren, estas palabras son las únicas palabras que registra el libro de Daniel de Belsasar. A pesar de que él es protagonista en este capítulo, y él hizo llamar a los sabios y varias cosas, no se registró palabra de él, sino que Daniel nos contaba la historia. Pero ahora el rey toma el micrófono, ahora él da su propio discurso, y él está frente a Daniel. Tienen el mismo nombre, pero son completamente distintos. Representan dos religiones diametralmente diferentes. Él representa la religión de la Babilonia y Daniel representa la religión verdadera del remanente final. Y cuando el rey habla acerca de Daniel, aparentemente lo elogia, reconoce que él es capaz de interpretar el sueño y le pide que él le interprete y le ofrece la recompensa. Pero cuando se lee en arameo, en realidad no es tanto elogio lo que él le dice. Incluso en castellano, si somos un poco más detallistas en leer el texto, nos damos cuenta que el rey no muestra aprecio hacia Daniel, sino desprecio. Miren, 3 veces Nabucodonosor dice que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos. Cuando entra la reina, en su breve discurso, dice que Daniel le podrá interpretar porque en él mora el espíritu de los dioses santos. Y Belsasar, en la Reina Valera dice que he escuchado que en ti mora el espíritu de los dioses santos, pero en el arameo original no aparece la palabra santos. O sea, no está dispuesto a atribuir santidad a los dioses o al Dios de los hebreos. Hay una diferencia. Voy a mencionar aquí otras diferencias. Miren, en vez de reflejar aprecio y admiración, como hizo Nabucodonosor, ustedes ven cómo Nabucodonosor se expresaba de Daniel con tanta admiración, aprecio y reconociéndolo. Lo mismo Aspenaz, el jefe de los eunucos, ¿se acuerdan que Daniel halló gracia ante él y él lo elogia, verdad? La oportunidad que interactúan. La reina, cuando entra ahora también en el capítulo 5, también elogia a Daniel y lo muestra como un hombre de Dios y reconoce su sabiduría, su prudencia, etc. Darío, en cambio, no hace lo mismo. A ver, Daniel y Belsasar se conocían, porque en el capítulo 7 y en el capítulo 8 dice que él recibió estas visiones en el año 1 y en el año 3 del reinado de Belsasar. Y él quedó turbado y por un tiempo no pudo rehacer su trabajo para el reino, hasta que ya se recuperó y volvió a trabajar para el rey. O sea, por lo menos hasta el 3er año de Belsasar, Daniel trabajaba para él. Era un ministro del reino de Babilonia, el mayor de los sabios. Y quizá continuó siendo más tiempo, posiblemente aún era un servidor del rey. Sin embargo, el rey cuando él aparece, ¿verdad? Le dice, he oído de ti. O sea, es como que yo no te conozco. Y después le dice que eres uno de los hijos de la cautividad de Judá. Es como si nosotros, por ejemplo, vivimos en un país, somos extranjeros. Mire, yo he escuchado de ti que tú eres acá, no eres de nuestra nacionalidad, tú eres un extranjero nomás. Y peor que un extranjero, digamos, peor en el sentido de que es un cautivo. No le da el honor de un ministro del gobierno, sino que lo trata como un simple cautivo. Y dice también, dice, de los que mi padre trajo de la cautividad. O sea, él está identificándose con Nabucodonosor, que es el que venció a los cautivos, a los judíos. Los judíos son los derrotados. Él viene de Nabucodonosor, viene del vencedor. Es como ponerle un pie encima. Ah, tú eres de los que nosotros derrotamos. Es como si un país le gana al fútbol a otro y le dice, ah, tú eres de los perdedores. Claro. Esa es la idea, ¿verdad?, en el discurso.
O sea, es como querer decirle, mira, yo soy superior a ti, tenemos el mismo nombre, pero no te puedes comparar conmigo. ¿Mm? Y cuando le dice yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, no dice yo doy fe de esto, dice yo he oído. Pero además, como digo, la palabra santo no está en el original, simplemente dice he oído que en ti está el Espíritu de los dioses. O sea, no atribuye la santidad al Dios de los hebreos. Todo esto nos muestra que el rey, aún en este momento, no depuso su arrogancia. Él se creía una persona superior. ¿Mm? Qué terrible, ¿verdad? Minutos antes de morir y el rey tiene la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hace. El espíritu de él es completamente distinto al de Nabucodonosor, a pesar de que Nabucodonosor también era arrogante, pero Nabucodonosor estaba dispuesto a reconocer sus errores. Bueno, veamos la muerte entonces del rey. Perdón, ¿qué título le puse aquí? Esto lo puse desfasado, pero quise colocar acá que el relato comienza y termina mencionando los dioses que él adoraba. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 4, dice que el rey en la fiesta adoró a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De piedra. Y nos llama la atención que estos dioses están mencionados en orden descendente, de lo más valioso a lo menos valioso, monetariamente. Y justamente son los metales que corresponden a la imagen del capítulo 2 que vio el rey Nabucodonosor: oro, la cabeza de oro, plata, pecho y brazos de plata, bronce, vientre y muslos de bronce, hierro, piernas de hierro, madera, porque no habían dioses de barro, no habían estatuas de barro en un palacio. Sí, de madera, alguna madera preciosa, alguna madera bonita, podían haber dioses, pero la madera de todas maneras es el material más corrompible, ¿verdad? El más frágil dentro de todos los metales que menciona acá. Y también menciona dioses de piedra, que era el último reino en la visión de Nabucodonosor. Pero esto es lo que describe el relato que hacía el rey al comienzo de la fiesta, pero fíjense cuando Daniel lo reprende y le menciona los metales, él hace un cambio. A ver, lea el versículo 23, hermano Luis, allí en la Biblia, y ustedes se van a dar cuenta cuál es el cambio. 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Se dan cuenta de que aquí él hace una inversión, menciona los mismos metales, las mismas imágenes de los mismos metales, pero en lugar de decir dioses de oro y plata, dice dioses de plata y oro. Los demás no los cambia. Bronce, hierro, madera y piedra siguen exactamente el mismo orden. ¿Por qué haría esta inversión Daniel? En vez de mencionar de oro y plata, menciona de plata y oro. Porque el oro representaba a Babilonia en el sueño de Nabucodonosor, y la plata a los medios persas, que sería el imperio que ocuparía el lugar de Babilonia. Y ahora, esa noche, mientras Daniel habla con el rey, ya los persas habían entrado a la ciudad de Babilonia y estaban a punto de penetrar en el palacio. Entonces, la plata está desplazando al oro. Los medo-persas están desplazando a Babilonia como el imperio mundial. El oro ya no tiene la primacía, pasa a quedar en un segundo plano. Es un detalle interesante, ¿verdad?, de este relato. Veamos la siguiente. Bueno, en estos versículos que leyó nuestro hermano Luis, no se especifican los sujetos que actúan, sino más bien a los objetos de las acciones. Cuando hablamos de los verbos,
los verbos siempre tienen un sujeto y un predicado. Aquí se mencionan los predicados porque dice que el rey Belsasar esa misma noche fue asesinado. Él es el objeto del verbo, él recibe la acción del verbo, fue asesinado, pero no nos dice quién lo asesinó. La historia dice que Ukbaru, pero el relato de Daniel no lo menciona. Después dice que en esa misma noche Darío, en nuestra Biblia dice tomó el reino, pero el original dice que él recibió el reino. Por lo tanto, él es el objeto que recibe, ¿verdad?, esta acción del verbo, pero no es el que ejecuta. Alguien le entrega el reino. Entonces ambos están en esta forma, ¿verdad?, pasiva, podríamos decir, y además de haber una intención histórica, seguramente, también, ¿verdad?, podría ser intencional en base a la predicción de la alabanza de Daniel capítulo 2, cuando dice que es Dios quien pone y quita reyes. El original no dice quien pone y quita, el original dice primero quien quita y después dice quien pone reyes. Entonces Dios quita a Belsasar y pone a Darío. Veamos la siguiente. En cuanto a la fecha de la caída, ya dijimos que fue el 16 de Tachitu, que sería el séptimo mes de Babilonia, equivalente a Tishri o Etanim del calendario hebreo. Y la fiesta obviamente comenzó en horas del día 15, porque si era noche y 16, el día en Babilonia también comenzaba en la parte oscura, o sea, la puesta de sol de un día comenzaba. Si era la puesta de sol del 15, ya era día 16. Y el texto dice que la fiesta se celebró de noche. Por lo tanto, ¿verdad? La fiesta tiene que haber comenzado el día 15. Y, a ver. Bueno, aquí menciono el tema de las balanzas. ¿Y por qué menciono aquí el tema de las balanzas? Porque los babilonios tradicionalmente relacionaban el mes de Tachitu con la constelación de Libra, como mencioné, ¿verdad?, que era símbolo de una balanza. Y el levantamiento anual de Libra lo asociaban en los manuales de astrología, lo asociaban al día 15º del mes, o sea, justamente el día que comenzó la fiesta. Por otro lado, ¿verdad?, en el calendario hebreo, ustedes saben que el mes de Tishri era la fiesta de fin de año. El día primero era cuando se tocaban trompetas, que se piensa que podría anunciar el año nuevo, pero también hay evidencias que dicen que podría ser el año 10º, el día de año nuevo. Y el día 10º era el día de la expiación, cuando el pueblo de Dios era perdonado. Y del día 15 al 22 era la fiesta de las cabañas. Ellos allí vivían en cabañas para recordar que Dios los había liberado del cautiverio de Egipto. Y justamente ahora, cuando cae Babilonia, Israel será liberado del cautiverio de Babilonia. Y el día 15 se comenzaba la fiesta de las cabañas, y la fiesta de Nabucodonosor comenzó también el día 15 del mismo mes. Bueno, podemos ver que en ese mes de Tishri, el día 10º, antes de la caída de Babilonia, Dios juzgó a su pueblo digno de ser liberado. Dios los perdonó. Y el día 15, entonces Dios juzgó al rey de Babilonia y el rey fue muerto al otro día, el día 16, en los días en que los judíos estarían celebrando la fiesta de las cabañas. Por lo tanto, la fiesta de las cabañas representaba libertad. Y de hecho, si ustedes leen Levítico 23, la fiesta más alegre de los judíos era la fiesta de las cabañas. Era un día de alegría y de gozo, porque representaba la liberación de la esclavitud del imperio opresor de Egipto. Pero después se transformó también en la liberación del imperio opresor de Babilonia. Algunas peculiaridades. Miren, la Torre de Babel, que está en Génesis 11, allí se origina Babilonia. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y es interesante que allí Dios confundió las lenguas y nadie podía entender el habla de su compañero.
y ahora Dios escribe un acertijo y nadie puede entender esa escritura. Entonces, la confusión es típico de Babilonia. Desde el comienzo de su historia hasta el final de su historia, aquí en Daniel capítulo 5, yo puse 6. Esta confusión es un contraste con el pueblo de Dios. Nosotros vemos que en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que gente que hablaba distintos idiomas, todos entendían el Evangelio claramente en la lengua en la que habían nacido. O sea, la confusión que representa Babel se revierte, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, en el verdadero pueblo de Dios. Otro detalle, bueno, el nombre Belsasar, que se leería Belshazzar, que aquí lo tenemos escrito, Belshazzar en arameo, significa Bel, que es el dios principal de Babilonia, protege al rey. Pero paradójicamente, esa noche pasó todo lo contrario. Ni Bel, ni ninguna de las imágenes que él adoraba, lo pudo proteger. Y cuando la reina entró al banquete abruptamente, ella lo saludó en el versículo 10 diciendo, Rey, vive para siempre. Pero el rey no vivió más de unas horas, quizás, o minutos, después de la entrada de la reina. Entonces son algunas cosas paradójicas en el relato, ¿verdad?, que Daniel intencionalmente lo destaca. Ahora, otro detalle que podemos mencionar es que los vasos del templo se mencionan solo 2 veces en Daniel. En el capítulo 1, cuando Nabucodonosor lo lleva a Babilonia, y en el capítulo 5, cuando los vasos, ¿verdad?, son la causa de la caída de Babilonia. Si tomamos la fecha, cuando Nabucodonosor llevó los vasos fue el año 605, cuando comienza el imperio neobabilónico. Y cuando se menciona por segunda vez en el capítulo 5, es el año 539 a.C., que es la fecha de la caída de Babilonia. Por lo tanto, los vasos del templo están marcando el comienzo y el fin del imperio opresor. Por lo tanto, el templo de Dios tiene relación con el levantamiento y la caída de este imperio. Ahora, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 5 se menciona también la comida y la bebida del rey. Recuerden ustedes que cuando Daniel y sus compañeros llegaron, el rey estableció la comida del rey y el vino que él bebía, lo que Daniel rechazó. Y ahora, cuando Babilonia cae, dice que el rey ofreció su comida y su vino a 1000 de sus príncipes. Por lo tanto, esto tiene relación con el comienzo y el fin de la historia de Babilonia. Bueno, en este capítulo, ¿verdad?, de 5, Daniel utiliza algunos recursos literarios que muestran, que ayudan a colocar el drama propio de la caída de un reino y de la muerte de un rey. Porque aquí todo es abrupto. Fíjense ustedes que el rey Belsasar aparece en el versículo 1 sin ninguna presentación. La mano que escribe en la pared apareció de repente, en forma brusca. La reina entra al banquete también repentinamente sin que nadie le invite. Y el único que es presentado y es elogiado es Daniel. O sea, hay un contraste entre el siervo de Dios, que representa el remanente final, y todos los demás personajes que están aquí en la escena. Ahora, de la misma forma, es la primera vez que nosotros tenemos a Belsasar. Belsasar nunca antes se había mencionado en Daniel. Es la primera vez que menciona a la reina. Es la primera vez que menciona a Darío. Es la primera vez que Dios se revela escribiendo algo, porque las otras veces Dios se reveló en sueños. Pero el único personaje que ya es conocido y es recordado y es mencionado, destacado, es Daniel. Ahora, yo quiero terminar con este versículo, el 5:22, que lo escribí acá. Daniel le dice, pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él le recordó la historia del capítulo 4,
la experiencia que pasó Nabucodonosor, la oportunidad que Dios le dio, a pesar de la arrogancia, a pesar de los crímenes que había cometido, Dios le dio la oportunidad incluso al rey de Babilonia para que se arrepintiera, y aunque le costó, el rey se humilló ante Dios y reconoció al único soberano del universo. Pero le dice: tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, el pecado de Belsasar, de blasfemar contra Dios, de desafiarlo, de profanar el templo, de ser arrogante, ese pecado se agrava porque él sabía todo esto. Él conocía quién era el Dios verdadero. Él sabía las historias de su antepasado Nabucodonosor. Entonces su pecado es a sabiendas. Y estas palabras, ¿verdad?, son propias de un juicio. Cuando termine el milenio, si ustedes han leído El conflicto de los siglos, dice Elena de White que todos los impíos serán resucitados para recibir un juicio justo. Y Dios les va a mostrar como en una pantalla toda su vida. Y les va a mostrar que todos tuvieron oportunidad. Y el mismo Satanás dice que se va a postrar, y todos los impíos, y reconocerán que Dios fue justo. Y se cumplirá lo que dice Filipenses: llegará el día cuando toda rodilla se postrará ante el Señor y toda lengua confesará su nombre. Entonces, en ese momento del juicio final, allí después del milenio, el universo entero caído, los ángeles caídos, Satanás, los perdidos, reconocerán que no están perdidos porque Dios no les dio oportunidades, sino que ellos se perdieron sabiendo todo esto. Y eso tiene que tocarnos a nosotros, porque ¿quién sabe más de la palabra de Dios que nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánta luz Dios nos ha dado como pueblo? Somos privilegiados. Entonces, no podemos perdernos, porque Dios tiene algo muy maravilloso para nosotros. La verdad es que ninguna cosa de este mundo se compara a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos tiene preparado. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. El problema de Belsasar es que él, sabiendo todo esto, ignoró al Dios de los hebreos. Pero nosotros podemos ignorar a Dios, pero no nos justifica en el juicio final. Porque sabiendo todo esto, el rey no se humilló ante Dios. Si lo hubiera hecho, si se hubiera entregado al Señor, Dios lo habría perdonado y Belsasar estaría en el cielo por la eternidad. Pero él no se humilló. Y fíjense que después que Daniel le dice estas palabras, no sale ninguna palabra de su boca para decir perdón, me arrepiento, sino al contrario, él cumple con toda su orgullo y soberbia de entregarle los presentes a Daniel. Y luego dice: esa misma noche murió Belsasar. Ese es el destino del rey. Entonces, en el corazón de la estructura equiástica de los capítulos en arameo, que son los capítulos 4 y 5, tenemos dos reyes babilónicos que son arrogantes. Uno de ellos se arrepiente y Dios lo perdona y le da más de lo que tenía. El otro no está dispuesto a doblegar el corazón y lamentablemente muere. Y muere para siempre porque no tiene la opción de la resurrección para vida eterna. Son los dos destinos que existen, pero somos nosotros los que escogemos, porque la salvación está provista para todos y es gratis. Cristo ya pagó el precio. Por eso se puede decir: tú sabiendo todo esto. No es que lo ignorara, no es que no tuviera oportunidad. Esa es la última, me parece, sí. Bueno, y ahora dejamos unos minutos para algunas preguntas. Yo me pasé del tiempo que establecimos, sí, me tomé todo el tiempo, la verdad. Pero si hubiera alguna pregunta puntual o alguna acotación.
Héctor. Hermano, Héctor, hermano Héctor. Sí, el hermano Arturo también está levantando la mano. No sé si tiene la posibilidad de su micrófono desbloqueado. El dato que nos da Daniel 9.1 respecto a el padre de Darío, ¿cierto? Como Asuero, no es el Asuero que tenemos en el rancho de Esther, ¿cierto? Sino que sería un Asuero anterior. Claro, el Asuero padre de Darío Olmedo es anterior al Asuero que fue esposo de Esther como un siglo después. Y así también, bueno, él en realidad se llamaba Jerjes, pero en griego pasa a ser Asuero, o al revés, en griego pasa a ser Jerjes, no me acuerdo bien, pero es el mismo, ¿verdad? Y hubieron varios Jerjes, Jerjes I, Jerjes II, Jerjes III, lo mismo varios Darío y varios Artajerjes. Pero Asuero, el padre de Darío, no calza cronológicamente con el Artajerjes de Esther. La misma Biblia muestra que es posterior. Sí, hermano Arevalo, me parece que había preguntado, ¿o no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por este capítulo, creo que está muy interesante. Solo un detalle, quería saber la diferencia, aunque Belsasar, Daniel y Belsasar el rey tenían el mismo nombre. Daniel tenía una T ahí puesta, por lo menos así sale en la traducción nuestra. Uh-huh. ¿Efectivamente hay una diferencia o tiene que ver con la traducción? En el texto original del libro de Daniel aparece esa diferencia. Daniel tiene una T de más. Pero los teólogos piensan, la mayoría, que los judíos le agregaron una T porque no querían que el nombre del profeta Daniel fuera idéntico al nombre del rey pagano, y no querían que su nombre significara algo relacionado con el dios de Babilonia, Bel. Por ese motivo piensan que los mismos escribas con el tiempo agregaron una letra, deformando un poco el nombre, como lo hicieron también con Abednego y con los otros nombres que yo les conté que en realidad no corresponden al nombre original. Muchas gracias. Me parece que Hermano Rodrigo, Raúl Suárez había levantado la mano. ya, a ver, Rodrigo y Raúl, vamos a escucharlos los dos. Sí, Héctor, en varias ocasiones estudiando estos temas con algunos hermanos, muchas veces me han preguntado, me han dicho, ¿pero será que el cuerno pequeño hace todo esto sin conocimiento? Y hoy día, estudiando el texto y en el detalle que mencionaste al final, realmente si Belsasar es un tipo del cuerno pequeño, realmente el cuerno pequeño tiene conocimiento, o sea, sabe exactamente lo que está haciendo. Uh-huh. Y por lo tanto, no es que hoy día, en el fondo, con el paso de los siglos, ellos no sepan lo que está aconteciendo. Porque el texto lo deja sumamente claro si efectivamente Belsasar es un tipo del cuerno del anticristo. Sí, gracias. Y bueno, también les menciono un título de un libro que hace muchos años leí, hace unos 20 o 30 años, que un historiador recopilaba un poco la historia de la Iglesia Católica, la Edad Media. ¿Y saben cómo era el título del libro? El libro se llama Babilonia, no me acuerdo, es bien el título, pero me acuerdo el subtítulo. Con letras grandes, Babilonia algo, y el subtítulo era Padre, perdónalos, porque sí saben lo que hacen. Remedando las palabras de Cristo, ¿verdad? Ahora, yo estuve como 3 años en el Seminario Pontificio Mayor, no interno, ¿verdad? Sino yendo como visita a leer libros. Me permitían entrar una biblioteca de 5 pisos en Santiago y leí decenas de libros. Y la verdad es que ellos saben que el sábado es el día de reposo, saben que el estado de los muertos es en la muerte no hay vida, no hay infierno, no hay purgatorio. Ellos saben toda la doctrina. Incluso podríamos hacer una fe de Jesús solamente con citas de teólogos católicos destacados. Hasta la doctrina del santuario la saben.
En el Seminario Pontificio Mayor en Santiago están todos los libros de Elena de White también. Entonces, no es que no sepan, ellos saben, pero simplemente no quieren reconocer. Me refiero obviamente a los eruditos, porque a nivel popular la mayoría de la gente sabe muy poco, incluso muchos curas que estudian teología saben muy poco también de la escritura. Pero los eruditos saben. Bueno, ¿quién había levantado más la mano, hermana Carolina? Raúl Suárez. Ya, Raúl y después Patricia. Después Patricia, sí. Sí, no, listo, ya, pastor, ya respondí a la pregunta. Gracias. Hermana Patricia. Tiene que sacarla de silencio. Sí. Es una pregunta súper cortita, hermano Héctor. ¿Por qué en el 5.2 alude como si Nabucodonosor fuera el padre de Belsasar? Porque me quedó claro que es Nabonido el padre de Belsasar. Eso quería preguntar. La palabra padre se usaba en los tiempos bíblicos para referirse a un antepasado, por ejemplo, el abuelo, el bisabuelo. Mateo 1.1 comienza diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Pero la verdad es que ni David ni Abraham fueron padres de él directo. Incluso cuando se lo menciona como hijo de José, tampoco José fue padre. Sabemos que Jesús nació de una virgen. Pero la palabra padre se utiliza para un antepasado que venga de la misma línea genealógica. Pero en cuanto a las monarquías, también se puede usar la palabra padre para hablar de un rey que pertenece a la dinastía o es de la misma casta. En este caso, digamos, la casta caldea, aunque no sea necesariamente de la misma línea genealógica. No es abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, igual puede llamársele padre. Hay evidencias, digamos, históricas y arqueológicas que corroboran este uso de la palabra padre. ¿Nabucodonosor sería el abuelo entonces, no? La verdad es que se piensa, no se sabe exactamente el parentesco, si es que lo tuvo, vino digamos, en el mismo reino como sucesor de él, en ese sentido podría llamarlo padre, pero se piensa que él era el padre más bien el abuelo de la esposa de él. O sea, él estaría emparentado por parte de, perdón, la madre, la reina madre, que es la que se piensa que interviene, es hija del rey. Entonces él sería heredero, nieto, pero por parte de madre. Esa es la relación que se piensa. Pero todavía no hay suficiente información como para asegurarlo, pero es probable. Ya solamente de la misma casa. Eso sería como lo más... Claro, ¿sí? Ya. Gracias, Manuel. Ya. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, terminamos. Cuando Pablo habla de la profecía, dice que es para edificación de la iglesia. Y en cierta medida, lo que me llama la atención es por qué siempre al estudiar la profecía, nuestro énfasis ha estado orientado casi a lo que compete al mundo secular, y no el énfasis como el que usted presentó ahora de la prefigura de Daniel acerca del pueblo remanente, que también es importante destacar. Es decir, el pueblo remanente debería tener características como la de Daniel. A eso quería apuntar. ¿Por qué no se hace el énfasis en eso también? Bueno, nosotros los adventistas, desde que nacimos iglesia, nos hemos maravillado con Daniel Apocalipsis y lo hemos predicado, publicado y enseñado, pero cada vez estamos aprendiendo más y la verdad es que en distintos periodos de la historia hemos dado distintos énfasis. Al principio ustedes ven que el énfasis de nuestros comentarios era más que nada histórico y nos deteníamos un montón en la historia de los imperios, los reinos, las fechas y todos estos datos, pero Cristo aparecía poco.
después hubo un tiempo en el cual redescubrimos a Cristo en la profecía y nos dimos cuenta que más importante que los reyes, las naciones y todo lo demás, era Cristo en cada capítulo. Luego pasó una etapa en la cual nos dimos cuenta que no solamente la historia y la cristología era algo importante, sino que también había como pieza literaria, digamos, también tenía mucha luz. La estructura literaria, el género literario, los idiomas que combina Daniel, el estilo en que escribe, y hubo mucho estudio en esa área que también nos ha enriquecido. Hubo otro periodo en el cual nos dimos cuenta que la arqueología arrojaba mucha luz y comenzamos a estudiar arqueología y relacionarlo con Daniel. Y ahora, digamos, está como la tendencia en que estamos viendo al remanente en Daniel. Es como algo más nuevo. La verdad es que se ha publicado poco. Por ahí vi un artículo que hablaba de los sabios del pueblo y los compara con Daniel y su amigo, que eran los sabios del pueblo de Dios en Babilonia, que pasarían a representar a los sabios del pueblo del tiempo del fin en el capítulo 11 y 12. No hay mucho todavía, pero sí nosotros podemos ver que Daniel y sus amigos son el remanente fiel. Lo dijimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan que los 3 jóvenes están representados en Apocalipsis por el mensaje de los 3 ángeles? Y así, en el capítulo 6 vamos a ver que Daniel, que se enfrenta a un decreto de muerte, es también un tipo del remanente que enfrentará también un decreto de muerte. Pero todos estos detalles van enriqueciendo nuestro conocimiento de Daniel. Y es bueno que ustedes tomen todo esto y lo incorporen a su enseñanza, a su predicación. Bueno, hay un par de manos. Creo que alguien había levantado la mano. ¿Puede hablar si alguien lo había hecho? Dice Sergio. Sergio, A ver. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí reapareciendo después de un problemita que tuve con mi teléfono. Ya. Oye, Héctor, mira, veía los comentarios y los comentarios de los hermanos con respecto a cómo la Iglesia Católica, entre comillas, le saca el cuerpo al tema profético para no aparecer, ¿cierto? Ellos en la profecía apuntaban por el Señor, ¿cierto? Que apunta en el fondo a su iglesia, a su movimiento. Uh-huh. Pero algo más interesante que eso es ver la página, no sé si los hermanos alguna vez han entrado a la página de la Watchtower, de los Testigos de Jehová, para ver qué es lo que dicen ellos sobre Daniel. Yo estaba leyendo toda esa página con respecto a lo que dice Daniel. Y es muy interesante que tanto Daniel 7:25 como Daniel 8:14, ¿cierto? Las dos profecías de tiempo, en Daniel, son adjudicadas a ellos. A ellos se les persigue, a ellos son las víctimas. Es muy interesante ver, ¿cierto?, cómo se debía también, a través de esta iglesia, o como queramos llamarla, ¿cierto?, la vista del papado pequeño y también de lo que es, ¿cierto?, el tema del santuario. Mira, yo les digo, hermano, echen una miradita para que vean, ¿cierto?, porque cuando uno empieza a estudiar con los Testigos de Jehová y empieza a estudiar con ellos firmemente lo que es la profecía, yo he estudiado con 2 o 3 personas así fuertemente la profecía y no tienen reacción, solamente dicen, no quiero seguir. Entonces, lo que planteaba el hermano anterior, ¿cierto? El hermano decía, bueno, que el pueblo necesita saber profecía, ¿cierto? Necesita mantenerse, ¿cierto?, con la vista siempre en los acontecimientos históricos y a lo mejor proféticos, pero ver un poquito más allá, ¿cierto?, lo que nos rodea. Quiero que crean los demás también es bueno, para saber cómo de repente conversar con ciertas personas, familiares, amigos, vecinos, no sé, y entender, ¿cierto?, por qué creemos esto. Sí, gracias, Sergio. Bueno, nosotros podemos agradecer a Dios de la luz que nos ha permitido a tener en relación a estas verdades, ¿cierto?, a comprender. Veo que hay alguien que está preguntando cuál es el seminario pontificio. El seminario pontificio mayor está en la avenida Walker Martínez, número 2020. Yo fui permitido allí entrar por el obispo de Santiago, el único no
seminaristas que le permitieron entrar, y después pude llevar a otras personas que también pudieron acceder, y fueron muy amables, me atendieron siempre muy bien, me compartieron todos los libros. Lo único que me encargó es que yo no tratara de no hablara de religión con ninguno de los seminaristas, ni los profesores de teología. Así que cumplí con mi palabra, con mi parte, digamos, de no hablar con ellos en ese aspecto, pero sí pude aprovechar la literatura. Saqué muchos libros, leí muchos libros de allí, y la verdad es que no alcancé ni a leer ni un 0,5%, porque son miles de volúmenes que hay. Entré a bóvedas herméticas, donde está lleno de libros, todas las paredes, muchas habitaciones, todas con libros. Hay subterráneos y 5 pisos hacia arriba, entonces son una cantidad de libros que sería como para encerrarse allí un año leyendo. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta, si no, terminaríamos. Ya. Entonces, la última pregunta, Erika. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. no es una pregunta, sino que es como un testimonio. Bueno, yo vivía el año 87 en María Elena, ya, y el año 87 venía el Papa Juan Pablo II para acá, para Chile. Entonces, en aquel tiempo andaban anotando personas para que vinieran a verlo acá a Antofagasta, ¿ya? Y una hermana que le golpearon su puerta, ella lo atendió, era un sacerdote, y ella le dijo que no, que ella no profesaba la religión católica, que ella no se iba a inscribir. Y ella le dijo, ustedes tienen la mentira, ustedes venden la mentira a las personas. Empezó a conversar con él, y él le dijo que sí, que era verdad, que ellos sabían, con respecto a la pregunta que dijo el hermano recién, si acaso ellos sabían, que ellos sabían de que era todo mentira lo que ellos hacían con las personas. Y él le preguntó de qué iglesia era, y ella dijo, yo soy adventista. Y ella, sin mencionar a Elena de White, le dijo, nosotros tenemos todos los libros de su profeta Elena de White, y todo lo que ella dice es verdad, y nosotros sabemos que ustedes tienen la verdad. Y ella le dijo, bueno, ¿y por qué ustedes proclaman mentiras? Y él le dijo, es que ya viene de mucho tiempo esto, que ya uno no puede echarse para atrás. Eso era lo que quería comentar. Gracias, hermana. Bueno, yo tengo allí en el living, tengo la Biblia del Monseñor Straubinger, que es un teólogo católico argentino-alemán que tradujo la Biblia de los idiomas originales al castellano, y en las notas del Apocalipsis él coloca abajo que Babilonia es Roma cristiana. Y según escuché del testimonio de un pastor antiguo que visitó uno de los líderes de la Asociación Argentina a este teólogo famoso, un erudito, y le dijo que si él decía eso, ¿por qué seguía siendo católico? Y él le dijo, usted, si su madre fuera ramera, ¿la abandonaría? Entonces, en el fondo, fue decirle, yo sé quién es, pero no la voy a abandonar. Quizá con la esperanza de tratar de cambiar las cosas, pero Apocalipsis nos dice que en realidad Babilonia no cambiará. Pero esa Biblia que yo la tengo ahí es como una evidencia de que ellos conocen las profecías, las conocen bastante bien. Bueno, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a capítulos 6 y 7, porque son los capítulos que vamos a abordar el próximo domingo y lunes. Y léanlo, ojalá, en más de una versión. Vamos a pedir que alguien nos dirija la oración. ¿A alguien le gustaría dirigirnos en la oración? ¿Rodrigo? Vamos. Ya. Rodrigo nos va a dirigir. Bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado, Señor, sea tu santo y bendito nombre. Amén. Padre,
Gracias, mi Dios eterno, por tu palabra bendita, por las maravillas, Señor, que nos regocijamos en aprender y en estudiar. Nos permite esa luz que tanto necesitamos, Dios, en un mundo que está tan confundido y que perece, mi Señor. Gracias por la esperanza, Dios, de la liberación. Gracias, Dios, porque tú no abandonas a tu pueblo, Señor, porque continúas con nosotros, Padre, cada día. Te rogamos perdón cuando hemos sido descuidados con tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu impresione nuestras mentes y que sea ese mismo Espíritu que impresionó a los autores bíblicos el que nos enseñe, Padre. Gracias por la feligresía, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que están participando del seminario. Mi Señor, bendígalos a ellos y a sus familias. Que su protección esté con ellos, Padre, y con sus amados, Dios, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén, mi Señor. Amén.